Hola, chicos, buenas mediodías. Vamos a dar revisión a algunos problemas de la termodinámica hasta el punto en que hemos trabajado ahorita, que es básicamente la primera ley de la termodinámica y está pues directamente asociada a gases ideales principalmente, pero también veremos ejemplos de gases reales hasta cierto punto. Y bien, aquí traigo los problemas que están del Atkins, de su texto, para la sección 2A, que es energía interna principalmente. ¿Sí? Entonces, vamos a platicar. Al respecto, tenemos el ejercicio el número 3, que dice lo siguiente. Tenemos una reacción química, la cual se lleva a cabo dentro de un contenedor, el cual tiene disponible un pistón. Ese es un modelito que vamos a estar empleando consistentemente. Ok, donde tenemos un área contenida, contiene un gas, el gas se puede expandir, se puede calentar, se puede comprimir, y la idea es hacer los cálculos asociados a la energía, al trabajo y al calor que puede transferido en este sistema. Ok, entonces se dice, bueno, tengo un área disponible, un volumen disponible, y este volumen está dentro de un émbolo, de un cilindro, cuyas dimensiones geométricas son de 50 centímetros de área, y pues de momento tiene una altura de 15 centímetros. Por lo tanto, bueno, es posible calcular un volumen dentro de este cilindro. Y se nos dice, bueno, a esta configuración de pistón se le involucra una presión externa de una atmósfera, que sería considerable la presión atmosférica para fines prácticos. O sea que sí tiene una tapa, pero la tapa, digamos que está libre. Se puede considerar que la tapa tiene un peso despreciable, y la única presión en los procesos de expansión o compresión del gas, la única presión extra va a ser la misma presión atmosférica, que sería de una atmósfera. Y bueno, pues nos dice calcular el trabajo realizado en este sistema. Entonces se dice que en este sistema hay una reacción química, la cual, bueno, pues produce un gas. En esta reacción química, pues puede ser simplemente dióxido de carbono, una reacción, o puede ser una reacción de combustión, donde se liberan gases. Vamos a pensar que es un solo gas, y en esta reacción química, bueno, pues dice, bueno, pues hay un movimiento, y el volumen que se movió, aquí no nos dan las condiciones iniciales ni finales, sino dan un cambio un cambio de altura del volumen del pistón, que pues con las dimensiones podemos traducirlo como un cambio de volumen. O sea, no nos dan volumen inicial, no nos dan volumen final, pero sí nos dan delta V, o cambio de volumen, como dato. Y el otro dato que nos dan, bueno, pues es la presión externa. Entonces, en estos casos, cuando tenemos una presión constante externa, podemos emplear la expresión más simple. Si la presión no cambia, es lo que nos está diciendo aquí la tesitura del problema, bueno, pues usamos la expresión, bueno, pues trabajo es igual a presión por cambio de volumen, como la fórmula más simple para trabajo. Y recordar que, bueno, estamos empleando un negativo en esta expresión. Y bueno, ya veremos que pues negativo es que ya si el calor es negativo, que es exotérmico; si es entálpico, es positivo. Y si el trabajo es realizado por el sistema, bueno, el trabajo es negativo. Si el trabajo es realizado por los alrededores o el universo, el trabajo es positivo, la forma en la que hemos trabajado. Y bueno, ese es un simple proceso isobárico en este problema. Aquí he añadido una figurita que es clásica para resolver todo este tipo de problemas de termodinámica y procesos: estar constantemente trazando el gráfico PV.
en las cuales podemos apreciar el proceso isobárico, isocórico, isotérmico, o en algunos casos adiabático. Creo que no tenemos todavía ejemplos de adiabático en el día de hoy. Y en este problema, pues es básicamente isobárico. Muy bien, entonces tenemos que, bueno, por geometría, ¿una pregunta? ¿Verdad? ¿No lo escucho? No. Es que había tenido problemas para entrar y me marcaron y apareció con el micrófono abierto. Ok, está bien, continuamos, sí, que apenas estamos empezando. Bien, entonces tenemos que, por geometría, cambio de volumen, pues tenemos en un cilindro, si tenemos el área de la base, que es 50 centímetros, pues lo multiplicamos por el cambio de altura, ya tenemos que, pues 50 por 15, ¿verdad? 750 centímetros cúbicos, y sabemos que muchos de los líos de los problemas de termodinámica es hacer los cambios de unidades a las unidades. Bueno, pues hay que escoger un sistema. Muchas veces, pues básicamente los dos sistemas hay que podemos trabajar, los litros de atmósfera o kilogramos, metros cúbicos, pascales, joules, etc. Bien, entonces en este caso tenemos centímetros cúbicos, los transformamos rápidamente a metros cúbicos. Y bueno, tenemos que el cambio de volumen, pues bueno, 7.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tenemos el cambio de volumen, la presión, bueno, pues ya decidimos trabajar en metros cúbicos, o sea, en unidades internacionales. Habrá que transformar la presión en pascales. Y si así se hace, bueno, pues ya tenemos que es una atmósfera, y una atmósfera, bueno, por ende son 101.325 pascales, se encuentra en cualquier tabla de conversión. Y bueno, pues ya tenemos, en este es un primer problema, pues los primeros problemas son los más simples, y tenemos la fórmula para este proceso isobárico, que tenemos que el trabajo es menos la presión constante por el cambio de volumen. Ponemos los valores en pascales, en metros cúbicos, y nos da, bueno, pues menos 75.9 o casi menos 76 pascales metros cúbicos, los cuales, bueno, recordar, pascal es medida de presión, en unidades internacionales, presión es fuerza entre área, por lo tanto un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico es igual a newton por metro. Newton por metro, pues es la definición clásica de Joule. Recordar en física 1, fuerza por distancia, newton por metro, es un Joule, es unidad de trabajo, unidad de energía. Y pues bueno, así, entonces ya sabemos que si multiplicamos pascales por metros cúbicos, nos da directamente joules como medida en comunidad internacional. Y pues bueno, aquí ese sería como que el resultado final para este problema de una expansión isobárica que empezamos del punto A al punto B, que no sabemos los puntos iniciales o finales, entonces sabemos que el cambio de volumen fue de 7.5 por 10 a la menos 4, y tenemos que el trabajo en todo momento es el área bajo la curva en la curva presión-volumen. Entonces, aquí tenemos que la curva presión-volumen, en este caso no es la curva, es una línea. Es la línea azul que va del punto A al punto B, que sería mi expansión isobárica. Y todo el área bajo esta curva que está en amarillo, está marcada con la W, es menos 76 joules, que también se podría calcular pues considerando base por altura para un rectángulo, de manera más simplista, sin llegar por fórmulas, porque recordar siempre, si tenemos un gráfico, presión respecto al volumen, todo el área bajo la curva de transferencia de mi proceso va a ser el trabajo involucrado. Y en este caso, pues bueno, si vemos que el punto A se transfiere al punto B, es que hemos hecho una expansión. El cilindro se ha expandido. Por lo tanto, el sistema en sí mismo ha realizado un trabajo hacia el exterior, ha empujado hacia afuera. Por lo tanto, por convención se dice que ese trabajo es negativo. Bien, continuaremos con problemas un poquito más complicaditos, pero esencialmente
Aquí también se podría decir que se podría considerar en algunos casos calcular el calor y calcular la energía interna del proceso. Eso ya lo veremos más adelante en otros tipos de ejemplos. Tengo ya un ejemplo en varias etapas más elaborado del ejercicio 2A.4, cual, bueno, me parece que tiene 3 etapas o 3 preguntas en sí mismo. Y leemos, nos dice, tenemos una muestra de gas argón de 1 mol, para facilitar los cálculos, se expande isotérmicamente desde el punto inicial, que va desde una presión desde 1 mol con 20 grados de temperatura y con un volumen inicial de 10 decímetros cúbicos, aproximadamente litros, y con un volumen final, una expansión isotérmica de 30 decímetros cúbicos, se ha expandido de 10 a 30 litros. Y nos dan que los tipos de por restricciones son de 3 tipos. La primera es una expansión, digamos, reversible, o digamos que es pues muy como la más común y corriente, la que no hay una fórmula muy directa. La segunda es la que acabamos de ver, es una expansión en la cual se ha puesto como constricción una fuerza externa igual a la presión final del gas. Habría que calcularla. Básicamente, bueno, pues el gas se va a expandir, pero siempre va a tener una presión que lo va, digamos, a forzar a detener hasta cierto punto. Y la tercera es una expansión libre, que no hemos practicado mucho en teoría, pero hoy vamos a tomar la oportunidad para ver ese pequeño situación en qué pasa cuando el gas se expande en el vacío, que sería una expansión libre, que ahorita veremos en la sección 3 de este problema. Muy bien, entonces se nos pide, bueno, pues calcular 3 cosas, y eso es muy recurrente en este tipo de problemas. Se nos pide calcular trabajo, se nos pide calcular calor, y se nos pide calcular energía interna. Y para calcular las relaciones de trabajo, energía, calor y energía interna, nos lo da la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía interna, delta U, es igual a calor más trabajo. ¿Okay? Entonces, básicamente, todo este problema se implica en, bueno, cómo calculo el trabajo, cuál es la fórmula adecuada para calcular el trabajo. Y para la primera situación de procesos reversibles de un gas ideal, bueno, pues tenemos este gráfico que aquí está mostrado. Por eso les decía, bueno, sí es buena costumbre estar constantemente dibujando y redibujando este diagrama PV. Entonces, en este diagrama de presión contra volumen está una línea asintótica, la cual ya hemos practicado cuando vimos gases. Bueno, eso nos la da la ley de Boyle. Y bueno, la línea asintótica, que nos dice la correlación inversamente proporcional entre presión y volumen, aquí está marcada con la línea azul, pero morada. La línea morada es todo es el gas, las propiedades del gas, cuando cambian, cuando tengo compresiones o expansiones, siempre y cuando sean isotérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto de esta línea morada, esta isoterma morada, que está calculada por la ley de Boyle, en cualquier punto de esta línea morada, la temperatura es siempre la misma. Eso quiere decir que si ponemos 2 puntos dentro de esta línea morada, punto A y punto B, la temperatura en A es exactamente la misma que la temperatura en B. Entonces, si dijimos que inicialmente la temperatura es 20 grados en el punto A, que sería mi punto inicial, mis condiciones iniciales, bueno, mis condiciones finales en el punto B, pues sería exactamente la misma temperatura, 20 grados. Entonces ya empezamos a sacar como que datos por la introspección del problema. Datos que no nos lo dicen, pero bueno, hay que saber. Y bueno, ya también nos dicen, bueno, el volumen en el punto A, bueno, pues son 10 decímetros cúbicos. El volumen en volumen B, pues o final, son 30 decímetros cúbicos. Se expandió de 10 a 30 litros.
Bien, entonces también hay que dibujar, entonces ya tenemos estos volúmenes marcados y tenemos la presión inicial que no nos la dicen, me parece, pero se podría calcular. Y tenemos la presión final, que tampoco nos la dicen, pero se podría calcular. ¿Cómo es que se puede calcular? Por recordar la ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Por lo tanto, tenemos N, es un mol, tenemos R, tenemos T, ya nos da la temperatura, que es la misma en cualquier punto morado, de la línea morada, de la isoterma. Y tenemos volumen, que nuestro volumen en A y volumen en B. Entonces, bueno, aquí no se nos pide calcular la presión, pero hasta ahorita lo vamos a calcular la final. La presión inicial se podría calcular, la presión en A y la presión en B también se podría calcular, porque con la ley de los gases ideales, pues se puede calcular directamente, porque solamente tenemos una ecuación con una sola variable, se despeja y tenemos presión. Y eso, bueno, son problemas de la sección pasada, de las secciones pasadas, por ley de Boyle o ley de los gases ideales. Bien, entonces, pero si lo podemos dibujar, aquí está marcado, y bueno, el primer problema, o la primera parte de lo que hay que hacer es calcular el trabajo, también hay que visualizarlo. El trabajo es toda el área abajo de esta curva isotérmica. Entonces, todo lo que está aquí marcado en azul, en esta área azul, pues es el trabajo que queremos calcular. ¿Sí? Entonces, en una expansión isotérmica reversible, bueno, pues ya vimos que el trabajo es igual a la menos integral de la presión dB. Eso es lo que se vio en clases pasadas. Y eso cuando se integra, pues me da una ecuación aquí marcada que nos dice que el trabajo es igual a menos nRT logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Digamos que es una ecuación de uso constante para el cálculo de trabajo de un gas ideal. Aquí la ecuación es reversible, ¿no? Entonces es una ecuación básica. Entonces, con esta fórmula se calcula el área de color azul. Y esa área de color azul, si sabemos que, recordar, en matemática nos dice que para calcular el área de una curva en un gráfico, es el área bajo la curva, es la integral de esa curva, que va del punto inicial al punto final. Entonces, si tenemos la fórmula de la presión respecto al volumen, integramos del punto A al punto B, bueno, pues básicamente nos da esta fórmula ya calculada, ya demostrada en clases pasadas. Ahora, lo que estamos haciendo hoy es haciendo la aplicación. Entonces, N es el número de moles, R la constante de los gases, T la temperatura, BI es el volumen final, inicial, perdón, BF el volumen final. Aquí vemos los cálculos, entonces el trabajo es el negativo, N es un mol, la R, bueno, vamos a trabajar con unidades internacionales, por lo tanto yo necesito la R de las unidades internacionales, que es 8.3 joules sobre mol Kelvin. Ok, entonces, continuamos, temperatura. Temperatura. Está en Kelvin siempre. Bueno, la mayoría de las veces los problemas se usan Kelvin, pero más del 90% de las veces vamos a usar Kelvin. O sea que mientras nada suceda, ponemos Kelvin. Entonces transformamos los 20 grados en Kelvin. Aquí tenemos son 293 Kelvin. Y bueno, ya el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Aquí no nos preocupamos mucho por la conversión de unidades porque se van a anular. Recordar, en logaritmos, en cosenos, en funciones trigonométricas, no se puede, el logaritmo, no hay logaritmos de unidades. Por lo tanto, siempre que se aplica un logaritmo es solamente logaritmos sobre números, no sobre unidades. Entonces las unidades se tienen que eliminar dentro de ese argumento de la función logarítmica. Por lo tanto, pues no, ¿para qué los convertimos y como que queremos eliminarlos? Entonces 30 litros entre 10 litros, bueno, pues elimina los litros,
nos queda 3 entre 10, pues realmente es 3, logaritmo de 3. Y bueno, reduciendo, eliminando unidades, que nos queda joules sobre joules por joule, todo que me queda en joules, o los convertimos a kilojoules, básicamente. Realmente, es una unidad muy utilizada en termodinámica, porque a veces los números son muy grandes. Generalmente cuando revisamos tablas de entalpías, de energía libre de Gibbs, de los compuestos puros, por lo general vienen en kilojoules. Entonces hay que acostumbrarse que, pues bueno, si manejo miles de joules, pues es más fácil recordar, o convertirlos a kilojoules, como así de una manera muy estandarizada. Entonces, como resultado final, pues el trabajo, el área abajo de esta curva de esta expansión isotérmica, pues es menos 2 así redondeando, menos 2.7 kilojoules. Aquí está marcado con numerito azul. Ahorita retomaremos esta cantidad. Y bien, entonces ya tengo trabajo. ¿Qué me falta? Bueno, me falta calcular energía interna y calor. Bueno, entonces, recordar. Ok, recordar. ¿Qué hay que recordar? Ah, sí. La energía interna, además de ser igual a calor más trabajo, por ahí hay una correlación con capacidades caloríficas. Entonces, energía interna es igual a la masa por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura, que es otra de las ecuaciones importantes de esta sección. Entonces, con esto en mente, ¿qué quiere decir? Que la energía interna está dependiente de los cambios de temperatura. Y en un proceso isotérmico no hay cambio de temperatura, por lo tanto delta T es igual a 0. Si delta T es igual a 0, por ende, el cambio de energía interna se convierte en 0. Entonces tenemos en este proceso, trabajo ya lo tenemos, cambio de energía interna es igual a 0, porque es isotérmico. Por lo tanto, bueno, utilizando la primera ley de termodinámica, la podemos despejar sencillamente, y tenemos que, en este caso, el calor poner más que lo mismo que el trabajo, pero con signo contrario. Entonces el calor es positivo, que quiere decir que el sistema ha ganado calor. Entonces el sistema realizado un trabajo y el sistema se ha calentado en ese proceso y no hay cambio de energía. Bien, entonces este sería como el proceso para hacer la primera parte. La primera parte es reversible, la segunda parte ya la hemos visto. Bueno, el proceso ahora vamos a hacerlo en un proceso en que se da puesto una presión externa igual a la presión final del gas, un poquito más elaborado, pero es básicamente un proceso que, si bien es isotérmico entre comillas, vamos a decirlo así, este tipo de procesos son procesos, como quien dice, en dos pasos. Aunque no lo dice explícitamente, vamos a considerarlo como si fuera un proceso de dos pasos. Entonces aquí, pues, aquí he puesto de nuevo aquí el gráfico aquí montado, el mismo, con unas pequeñas variantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dice? Bueno, voy a hacer esta expansión, pero la presión final. ¿Cuál es la presión final? Pues es la presión B. Entonces, recordad, mi punto inicial es el punto A. Y el problema, eso sí me dice, el problema, esta expansión se va a realizar bajo una presión B. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, si vemos que la presión B es menor que la presión A, por lo tanto, necesariamente primero necesitamos despresurizar el sistema hasta bajar a la presión B. Y subsecuentemente, un paso 2 va a ser expandir este gas a presión constante, ahora sí, con presión B constante, hasta llegar al punto B. Y aquí hay que ver, en el punto A y en el punto B tienen la misma temperatura. Condiciones inicial y condición final tienen la misma temperatura. Pero el camino o la trayectoria
para realizar este camino de A a B es diferente. Y recordar, se ha mencionado que tanto el trabajo como el calor son funciones de trayectoria, que depende cómo llegan de un punto inicial a un punto final. Veamos por qué. Entonces, si del punto A al punto de A, presión A, volumen A, hacia el punto presión B, volumen A, que es necesario, aunque no lo diga aquí específicamente, es necesario para que el proceso se lleve a presión B. Si vemos este paso 1 de disminuir la presión, es un proceso isocórico. Proceso isocórico es aquello de volumen constante, no se ha modificado el volumen. Y recordar, entonces, en los procesos isocóricos, donde no hay cambio de volumen, entonces para llevar a hacer esa disminución de presión del punto volumen A, presión A, hacia el punto volumen A, presión B, no hay trabajo involucrado. Porque delta V es igual a 0. ¿Qué? Un poquito confuso, pero bueno, así es la situación. Entonces, si no hay trabajo involucrado, podemos proseguir. Entonces, ahora sí, el trabajo va a ser el trabajo del punto volumen A, presión B, hacia el punto volumen B, presión B. Ahora el trabajo va a ser el área bajo la curva, pero es el trabajo marcado aquí en el rectángulo de color rojo. Entonces, a priori, el trabajo es menor en este proceso. Que vamos a calcularlo. Entonces se nos dice, bueno, el cambio se hace en presión B. No tenemos presión B, pero podemos calcular, como ya hemos mencionado, podemos tener que la presión B, bueno, aquí tenemos, aquí empezamos, vamos. La presión, ¿cuál es la presión? ¿Qué fue? Bueno, aquí está en esta formulita, aquí estoy con el cursor, es que no lo he calculado, simplemente me fueron de frente. ¿Qué dijeron? Bueno, el trabajo para este tipo de problemas, donde la presión se mantiene constante, ya hemos visto esta fórmula, en el ejemplo 1, es igual a menos la presión aplicada por el cambio de volumen, en un proceso isobárico. Pero la presión, se dice que la presión aplicada es la presión final. Aquí donde se calcula cuál es la presión final, bueno, recordar la cuestión de los gases ideales, pues es igual a nRT entre el volumen final. Volumen final, sí lo tenemos. Volumen final es 30 litros, o 30 decímetros cúbicos. Entonces, no lo calcula la presión, pero aquí sí la utilizan en la ecuación. Esto calcula presión. Digamos que la presión se ahorra en el paso en este problema de calcular esa presión. Aquí lo tenemos marcado, entonces sería N, un mol por la ley de los gases. En este caso se está trabajando en otras unidades. Pues aquí, pues, a gusto de la persona, muchas veces a gusto de la persona que está resolviendo el problema. Aquí está utilizando el punto 082 decímetros cúbicos atmósfera sobre mol Kelvin, multiplicado por los Kelvin, 293 Kelvin de temperatura entre el volumen. Toda esta parte del ejercicio, pues déjame lo calculo, ya me entró la curiosidad. Voy a ver. Voy a ver, ¿dónde está la calculadora? Aquí en mi teléfono, ya la encontré, sería .082 por 293 entre 30 igual 0.8. Entonces la presión en B es 0.8 atmósferas.
Y bien, aquí se toma doble trabajo, calcula la presión atmósfera y luego la convierten en pascales. Yo lo hubiera hecho directamente a pascales, pero bueno, ya depende de la persona que lo hizo. Entonces, tengo mi 0.8 atmósferas. Entonces, recordar la correlación. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Entonces, hacemos esta conversión, convertimos a pascales. Ya tenemos la pascales, que deben andar como en 80.000 pascales. Aprox, multiplicado ahora sí por el cambio de volumen. El cambio de volumen era 20. Volumen final 30 menos volumen inicial 10. Por lo tanto, tenemos 20 decímetros cúbicos, que también los convertimos. Si estábamos trabajando ya en pascales, hay que convertirlos a metros cúbicos. Y bueno, se divide entre 1000. Ya tenemos como resultado 80.000. Bueno, aquí está 1.6 pascales metros cúbicos, que sabemos que eso, bueno, son joules. Y bueno, ya dijimos que vamos a trabajar en kilojoules muchas veces. Y como resultado es menos 1.6 kilojoules. Es el área de color rojo. Aquí lo tengo marcado. Menos 1.6 kilojoules. ¿Y cuál tiene correlación con el problema anterior, que era menos 2.7? El menos 2.7 pues era toda el área azul, toda el área bajo la curva morada. Pero cuando decidimos trabajar a una presión constante, con una presión menor, bueno, pues seguía la presión en B, entonces ahí se reduce la presión y luego se realiza la expansión isobárica hasta el punto B. Este proceso es un proceso que realiza un menor trabajo sobre el exterior. Porque recordar, si el trabajo es negativo, es que el sistema está realizando un trabajo hacia el exterior. Entonces, digamos que es un trabajo menos eficiente, digamos, en este proceso. Se realiza una menor eficiencia del trabajo realizado por el sistema hacia el exterior. Ya tenemos. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con la energía interna? Bien, recordar, la energía interna, de nuevo, es una variable que no depende de la trayectoria, por lo tanto, solamente de los puntos inicial y punto final, a diferencia de trabajo y de calor. Bien, entonces, energía interna en un proceso isotérmico, porque la temperatura en A es igual que la temperatura en B, por lo tanto, no hay cambio de temperatura, delta es igual a 0, por lo tanto, delta U de nuevo es igual a 0 en esta situación, aquí lo tengo marcado, por lo tanto, bueno, pues el calor se convierte en el mismo número de trabajo, solamente que con signo contrario. Quiere decir que el sistema ganó 1.6 kilojoules de calor. Es una ganancia entálpica o positiva de calor. Bien. Eso sería para este segundo problema. Un poquito, a medida que vamos avanzando, se va acomplejando los problemas. Continuamos. La sección 3 de este problema es algo que no habíamos discutido al fin, pero es más bien conceptual. No vale la pena discutirla. Nos dice, bueno, este gas está en una situación diferente ahora. Esta expansión no va a ocurrir con una presión externa. Pero no dicen, pero la única forma de que no haya una presión externa es si el gas está junto a un contenedor en vacío. Y cuando el gas se expande de una condición de una presión inicial y se expande hacia una sección donde hay vacío, lo único que vamos a encontrar es que el gas se va a expandir. Si le damos ahí un agujerito, se va a expandir, va a haber va a haber mayor volumen, va a haber una reducción de la presión. Recordad, pues el cambio de volumen va a incidir en el cambio de presión. Ahora bien, todo esto es bastante conceptual. La presión externa es igual a 0 porque en el vacío, como no tiene gas, no ejerce una presión. Entonces, esta expansión ocurre en condiciones de presión externa igual a 0. Por lo tanto, aplicando la fórmula de trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio de volumen, la presión externa del vacío
es cero. Por lo tanto, el trabajo en este proceso de expansión libre o hacia el vacío es un proceso que no ocupa, no realiza un trabajo. Se ha encontrado que este proceso también es isotérmico, por lo tanto la energía interna es igual a cero, y si el trabajo es igual a cero y la energía interna es igual a cero, por ende el calor es igual a cero. Entonces, en esta expansión muy peculiar, de una expansión libre, que es una expansión de un gas hacia el vacío, pues ocurre en condiciones espontáneas, ocurre que no hay trabajo realizado o realizado por sistemas o por el sistema realizado hacia los alrededores, o al revés. No hay energía interna porque es isotérmico y por ende tampoco hay calor asociado en esta expansión libre. Y solamente ocurre esta situación en el caso muy, muy particular que un gas contenido pueda tener la oportunidad de expandirse hacia el vacío, lo cual ocurre en el espacio. Pues esa libra, por eso ocurre pues, las pérdidas de presurización de una nave espacial, como lo vemos ahí en las películas de ciencia ficción, son muy rápidas porque no hay energía, es un proceso completamente espontáneo y por ende muy rápido, y se pierde mucho el gas presurizado, muchas veces se pierde el gas presurizado en una nave espacial. Bien, entonces tenemos ya este segundo ejercicio, 2.4, 2.A.4, con sus tres secciones de una expansión común y corriente reversible, una expansión que ocurre una presión externa aplicada, en este caso hay que recalcular la presión externa aplicada y se aplica bueno, pues una de las dos fórmulas de trabajo que ya vimos. Y la tercera que no hay cálculos, pero sí hay implicaciones, bueno, pues, teóricas que, bueno, habría que discutirlas en algún momento. Ok, tenemos problema 2A de la sección 2A, el problema 5. Aquí el 5A involucrado, entonces nos dice. Vamos a ver este problema y un brequecito de 5 minutos para tomar agua. Para mí. Tenemos una muestra de un gas. A ver si ya lo vimos. Ya lo vamos a ver. Vale la pena verlo, sí. Una muestra de un gas perfecto atómico, el cual nos dice, no lo vemos mucho, pero se dice cuando un gas es perfecto, su capacidad calorífica es igual a 3 medios de R. No lo hemos dicho, no lo vimos mucho en teoría cinética de los gases, pero eso es uno de los resultados del estudio pues, a profundidad de la teoría cinética de los gases, en las cuales es posible calcular, estimar las capacidades caloríficas, tanto a volumen constante como a presión constante. Y creo que más adelantito veremos cuando veamos relaciones termodinámicas un poquito con más profundidad. Estas correlaciones derivadas y en fórmulas termodinámicas, bueno, saldrán ya estas expresiones más adelante. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya tenemos un mol de un gas con su capacidad calorífica es igual a 2/3 de la constante de los gases. Entonces, si la constante de los gases es 8.3, vamos a calcular 8.3 por 2 entre 3 es igual. Bueno, dice, pues básicamente nos está diciendo que la constante capacidad calorífica para este gas es de 5.3 joules sobre mol Kelvin. Así, básicamente, es lo que nos está diciendo este problema. Nos dice que se encuentra en condiciones iniciales de una atmósfera y de 300 Kelvin, muy estándar estas condiciones, el cual se calienta reversiblemente a 400 Kelvin a un volumen constante. Entonces, vamos a ver qué nos pide lo clásico: energía interna, calor y trabajo. Ahora bien, ya la situación ya no es tan sencilla como las conversiones isotérmicas. Ahora es una conversión a volumen constante. Conversión a volumen constante es una conversión isocórica. Por lo tanto, a priori una conversión isocórica
El trabajo es igual a 0. Entonces ya vamos de ganancia, ¿no? Ya tenemos un dato. Si es isocórico, volumen constante, trabajo es igual a 0, porque la fórmula de trabajo implica cambio de volumen. Cambio de volumen, trabajo, es energía mecánica. Si no se mueve algo que no cambie de volumen, no mueve algo. Si eso no ocurre, entonces, por ende, el trabajo es igual a 0. ¿Ok? Entonces, así son como que directitos. Entonces, si no hay cambio de volumen, bueno, pues y los gases, bueno, pues tendrías que aplicar una ley de los gases para conocer las otras variables. Entonces tenemos presión 1, temperatura 1, tengo número de moles, no hay cambio de número de moles, y tengo temperatura 2. Por lo tanto, por la aplicación de la ley de Gay-Lussac, puedo calcular directamente la presión 2. Y a priori, si se calienta volumen constante, la presión final debe ser mayor que la presión inicial. Así nomás a priori. Caliento algo, se presuriza. Y bueno, haciendo aquí el calculito de aquí indicado de la ley de Gay-Lussac, me dice que la presión 2 es igual a 1.33 al 9. Entonces ya tengo datos que, bueno, pues no sé si sirven, ahorita vamos a ver si nos sirve. Bien. El delta U, tengo mi ecuación de capacidad calorífica, hemos visto que es igual a la masa por la capacidad calorífica por la temperatura. También se ha mencionado que la masa se puede cambiar por número de moles siempre y cuando tenga mi capacidad calorífica en relación molar. Entonces ahí depende de las unidades que tenga mi capacidad calorífica, puedo usar masa o puedo usar número de mol. Pero siempre se acuerden que debe haber concordancia de unidades. Eso es básico. Bien, entonces ya tengo esta fórmula de cambio de energía interna, es igual a una cantidad de materia, que puede ser masa o peso, por la capacidad calorífica adecuada, a volumen constante, pero puede ser en molar o puede ser en gramos. ¿Ok? Depende de los datos. Y el cambio de temperatura. Ahora sí tengo cambio de temperatura, no nos dice problema. Va de 300 a 400 Kelvin. Por lo tanto, ya tengo un delta T, por lo tanto, ya delta U en esta situación ya no es igual a 0. Y se hace el cálculo, que tengo el valor de la capacidad calorífica, tengo un mol, tengo el cambio de temperatura, se ponen los datos y me da un total de más 1.25, ya redondeando, 1.25 kilojoules. 1.25 kilojoules. Y aquí ya no sé si lo calcule, vamos a ver. El calor, no, aquí no lo puso, aquí no se puso. Ahora bien, esto lo podemos calcular mentalmente. Tengo que el trabajo es igual a 0. La energía interna es igual a 1.25 joules. Por ende, si la primera ley de la termodinámica nos dice delta U es igual a Q más W, pero si W igual a 0, por ende, en este proceso isocórico de volumen constante, la energía interna es igual al calor. Por lo tanto, en este proceso, el calor es igual positivo 1.25 kilojoules. Y así es como se terminaría de resolver este proceso de un proceso isocórico. Entonces, básicamente los procesos pues, van a ser isotérmicos, isocóricos, isobáricos. Así como que de manera constante y eventualmente veremos los más sabrositos que son los adiabáticos. Y bien, brequecito de 5 minutos. Continuamos a la 1 para tomar agua. Entonces un brequecito de 6 minutos para reposar la garganta. Continuamos a la 1.
Ok, continuamos con los problemas. Tenemos el 2A.6, el cual, bueno, pues habla, ¿qué habla? No me acuerdo. Vamos a ver que dice una muestra de 4.5 gramos de gas metano, el cual ocupa cierto volumen de 12.7 decímetros cúbicos o litros a una temperatura de 310 Kelvin. Es una temperatura moderada. Nos piden este problema de dos partes. Primera parte, calcular el trabajo realizado cuando el gas se expande isotérmicamente contra una presión externa, a una presión de 200 torr, hasta que su volumen se ha incrementado por una cantidad de 3.3 decímetros cúbicos. Bien, entonces, esto es algo similar al problema, hace dos problemas. Hay que calcular las unidades que no se mencionan. Bueno, condiciones iniciales, tengo volumen, tengo temperatura, tengo número de moles calculados a partir de la gramos, por ende puedo calcular la presión inicial, que no la dice, pero bueno, vamos a calcularla. Y aquí lo tengo aquí marcado porque no lo dice el problema. Dice la presión 1, presión inicial, es igual a NRT entre volumen inicial, igual a 0.56 moles, que esos moles salen del metano, 4.5 gramos, entre los 16 gramos sobre mol, es igual a, perdón, 0.28 era punto, ay, tengo que aquí hay que corregir, ay, que se está haciendo a medianoche, anoche. Déjenme veo, no es 0.56 moles, es 4.5 entre 16 son 0.28 por 0.082 por 310 entre los 12.7 litros, me da, bueno, el valor final es correcto, 0.56 atmósferas, lo único que hay que, no tengo que corregir, nada más el dato de moles, a pesar de que aquí puse 0.56 moles, en realidad son 0.28 moles, pero cuando multiplica los 0.28 por 0.082 por 310 entre 12.7, es igual a 0.56 atmósferas. Eso sí, ya lo corregí. Entonces, bueno, termine la clase, voy a hacer ese cambio. Y bueno, esta pequeña corrección y voy a volver a subir la presentación para que la tengan de manera correcta. ¿Ok? Pero bueno, entonces se puede calcular y ya lo calculamos. Condiciones iniciales de 426 torr. Pues bueno, ya se hace la conversión. Recordar, una atmósfera son 760 torr. Por lo tanto, 0.56 atmósferas, bueno, son 427 torr. Son cambios de unidades. Y el cual, bueno, me dice, bueno, eso es su condición inicial. Pero primero quiero que lo expandas a una presión constante de 200 torr. Entonces, ¿se acordarán? Lo que se hace es, para hacer ese proceso, hacemos una reducción de presión isocórica desde el punto 426 torr y 12.7 se convierte, se disminuye la temperatura, se disminuye la presión hasta una presión de 200 torr. Entonces, básicamente se deja enfriar, porque es otra cosa que no hemos platicado en esta situación. Si nos salimos de la curva isotérmica, la temperatura cambia. Y si nos vamos hacia abajo en mi gráfico de Boyle, que hemos comentado en varias ocasiones, es que la temperatura se hace más fría. Entonces, en ese punto de 200 torr y 12.7, ese punto no está calculado aquí, pueden calcularlo si no me creen, tiene menos temperatura de los 310 Kelvin. Ok, entonces, o la misma temperatura. Ya me puso a dudar. A ver, espérenme un segundito. Aquí le puse 300. Ah, esa era la inicial. Sorry. Era 310, era la temperatura, 426. Sí, es lo que estábamos calculando, ¿no? Sorry, o sea,
en el punto, la curva morada, es la curva morada de 310 Kelvin, correcto. En el punto 200 Thor 12.7, no sabemos la temperatura, no la sabemos, no la hemos calculado, pero esa temperatura es menor que los 310 Kelvin. ¿Ok? Eso es, habría que calcularlo, no lo vamos a hacer, pero es menor. Bien. Lo que sí sabemos es que si hacemos ese proceso isocórico, no hay trabajo involucrado. Por lo tanto, no nos afectan los cálculos del trabajo dado esas condiciones. Y luego, posteriormente, se realizará esa expansión isobárica de 12.7 hasta 16 decímetros cúbicos. Aquí en el problema no dice los 16, pero se dice que se expandió por el delta B es 3.3. Por lo tanto, si sumamos 12.7 más 3.3, pues tendremos por 16 decímetros cúbicos como valor de volumen total. Entonces el problema me dice, bueno, calcúlalo con esa presión y calcúlame el trabajo sin esa presión. Entonces se da de cuenta que ese problema que vimos aplicar al principio, solamente que ahora se invierte el orden en que se hace el cálculo. Y aquí está, en la parte A, que sería el proceso a presión constante. Aquí está marcado con el rectángulo rojo. Entonces, trabajo hecho, presión externa de los 200 torr por cambio de volumen. Aquí hice una corrección porque estaba mal en la resolución, pero ya lo corregí. Y está bien corregido, si le tomé tiempo aquí. Y tenemos que el trabajo, presión externa, que era 200 torr, se convierte en pascales, 26.600 pascales. Se convierte, podemos usar el convertidor en Google o algún factor de conversión que se puede encontrar. Y pues ya tenemos la presión en pascales, el volumen, por lo tanto hay que convertirlo a metros cúbicos. Tenemos que era el cambio de volumen 3.3 decímetros cúbicos. Ahora se convierte a metros cúbicos, lo dividimos prácticamente entre 1000. Nos queda 0.0033 metros cúbicos y cuando hacemos esa multiplicación me da el valor de menos 88 Newton metro, y hemos platicado que Newton metro es un Joule. Por lo tanto, el trabajo en esta expansión irreversible, aquí está marcado, que es el rectángulo rojo. Aquí es menos 88 joules. Entonces, a priori, sabemos que el área azul, aquí marcada, debe ser mayor de los 88 joules, el área que calculemos. Mayor, no en el sentido negativo, sino mayor en el sentido de valor absoluto. Bien, entonces, esos cálculos de trabajo isotérmicos, pues sale de esta aplicación de esta ecuación, ya la hemos platicado, trabajo es igual a menos NRT, con logaritmo de volumen final entre el volumen inicial, una ecuación recurrente. Cuando tenemos estos procesos reversibles, isotérmicos, se vacían los datos, conservando las unidades, R en unidades internacionales, T en Kelvin, volúmenes son siempre y cuando concuerdan uno con respecto a la otra, se elimina, y eso me da un valor de menos 166, lo cual es un valor en valor absoluto mayor que los 88 joules. Ambos casos son negativos porque en ambos casos, cuando el gas se expande, crece de volumen, el sistema hace un trabajo hacia el exterior. Y ya por nomenclatura IUPAC, cuando esta es la situación, el trabajo se marca como negativo. Y la misma ecuación no lo da. ¿Okay? No lo da porque si el volumen final es mayor que el inicial, el logaritmo es positivo. Y multiplicado por este negativo que nos tiene la fórmula, pues al final de cuentas el trabajo es negativo. Entonces, tanto la introspección y como los números deben de tener concurrencia. Bien. ¿Concorda? Ahí vamos como a la mitad de los problemas. Veamos. Este es el ejercicio 2A.6. Nos dice, aquí ya habla de la ecuación de un gas real y propone, bueno, vamos a imaginarnos que el gas ya no es ideal.
conocido que es real, pero no es real, no es la ecuación de Van der Waals, pero bueno, es algo semejante a la ecuación de Van der Waals. Recordaremos que cuando se veían la ecuación de Van der Waals, bueno, teníamos los factores A, el factor B, donde el factor A pues, nos habla de las fuerzas intermoleculares y el factor B nos habla de las interacciones de volumen. Bien, entonces en ese caso dicen, bueno, pues en esta ecuación, bueno, no te compliques por el volumen, solamente por las fuerzas intermoleculares, y se propone que el gas ya no se comporte de manera ideal en RT, sino tenemos una pequeña desviación producida por las interacciones moleculares y la cual se puede calcular con esta adición a la ecuación del gas ideal. Es igual a n cuadrado por A entre el volumen al cuadrado. Y se fijan, se parece a la de Van der Waals. Es como un intermedio entre la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Es como un punto medio de esas dos ecuaciones. No tiene nombre, pero a veces se ocupa. Y bien, ¿qué sucede ahora? Que hay que regresar a la formulación inicial de trabajo. Trabajo es el área bajo la curva en el sistema presión-volumen. En un gráfico presión-volumen, el trabajo siempre va a ser el área bajo la curva. Y tenemos esta ecuación de integración que nos habla de la integración siempre es el área bajo la curva. Entonces aquí hay correlación matemática, correlación gráfica. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. En esta integral, pues se trataría de una integral definida, ¿verdad? El volumen 2 y el volumen 1 tendrían la función de los límites y se llevaría a cabo el mismo procedimiento como si fuera una integral común, ¿verdad? Correcto. Sí, esta es una integral común donde voy a retroceder un poco. Aquí en el gráfico de abajo, el área está abajo por la integral, donde los límites de integración son los puntos A inicial y el punto B final. Y para calcular esta área, pues se usa esta fórmula, que aquí marcada la fórmula de la derecha 1. Esta pues viene de la integración de la fórmula de trabajo utilizando únicamente, exclusivamente, la ley del gas ideal, algo que se vio en clases pasadas. Entonces ahora me dice, aguas, ya no es la ecuación del gas ideal, ahora es una ecuación de un gas real. Y por lo tanto hay que reintegrar o recalcular el trabajo acotado a una nueva ecuación de presión. Y me dice, bueno, ahora la presión es esta ecuación, nRT, la cual tiene un parámetro de realidad y es igual a n cuadrado a entre b cuadrado. Recordar que esta A está asociada a las fuerzas intermoleculares y se encuentra en el tabla, que digamos que es algo de Van der Waals, ecuación de Van der Waals. Entonces, al igual que cuando se hizo la integración de esta ecuación con la ley del gas ideal, lo que hacemos es embutimos la ecuación de presión en esta ecuación integral. Entonces la presión, ¿por qué? Porque la presión no es constante, la presión depende del volumen. Por lo tanto, para poder integrar, sustituimos la ecuación de volumen en esta integral y aquí está marcado entre corchetes. Todo esto que está entre corchetes, entre paréntesis, entonces es la fórmula del volumen. Y a partir de ahora se convierte un poquito en matemáticas, un poquito en bastante, de cálculo integral. Cálculo integral sencillo. No vemos las integraciones ahí que se pueden encontrar en los cursos adecuados, pero bueno, sí vemos estas integraciones, digamos, a cierto punto sencillas, desde el punto de vista del cálculo integral. Extraemos los términos constantes. También pues se hace toda la álgebra necesaria. Es una suma resta, por lo tanto se puede dividir en dos partes esta integral. Y aquí tal vez no está bien marcadito. Bueno, ya digamos que se brincan algunos pasos y la expresión final es la que está marcada en rojo.
O sea, la que está marcada de rojo es el proceso de integración de esta ecuación, de la ecuación de este gas real propuesto. Y aquí lo tengo marcado. Aquí no puse Van der Waals, no, en realidad no es de Van der Waals. Este es de esta ecuación, que no es Van der Waals, pero es muy cercano. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta expresión ahora tiene dos partes. Donde la primera parte, pues es el trabajo para el gas ideal. Esta cosa ya la hemos visto varias veces. En RT, el logaritmo volumen final entre volumen inicial. Pero ahora, para esta nueva expresión de presión real, nos da un trabajo real en dos partes, donde la desviación del trabajo calculado a partir de la ley del gas ideal, pues es una segunda componente que viene de la integración del segmento real. Entonces, básicamente, nomás, ¿qué sucede? Que vamos a tener cálculos ligeramente diferentes al cálculo de la gas ideal. Entonces, realmente no nos hemos salido mucho, nomás se está diciendo ahora, bueno, hay que tomar en cuenta que si cambiamos la expresión de presión, tenemos que cambiar la expresión para el trabajo, en función de que ahora ya no es ideal, ahora es real. Ahora aquí nos decía, bueno, ¿qué tanto se desvía dado esta expresión? Bueno, si esta parte es la parte ideal, entonces, bueno, eso es lo que nos daría. ¿Qué tanto se desvía? Nos va a dar este segundo componente. Y veamos, aquí se nos dice, se nos refuerza, que si el volumen final es mayor que el inicial, dado que es una expansión isotérmica, volumen 2 es mayor que volumen 1, por lo tanto, sacamos los recíprocos, la primera cantidad va a ser mayor que la segunda cantidad, por lo tanto, esta mayor cantidad entre una cantidad menor va a ser positivo, por lo tanto, la desviación va a ser positiva, o sea, si el gas ideal va a dar un cierto número negativo en una expansión, cuando tengamos un gas real, va a dar un número un poquito más positivo. Y ahorita la vamos a ver con numeritos en otros ejercicios, donde ya se nos pide calcular para varias situaciones del gas real. Vamos a ver. Qué rico licuado. Este es el problema que le mencionaba. Nos dice este problema ahora, el gas es ideal, el gas real. Calcúlame los trabajos de un proceso con las mismas condiciones que van desde 1 a 2 litros a qué condiciones de 25 grados, 298 Kelvin, el ejercicio a 7. Por lo tanto, bueno, aquí yo me tuve que apoyar con Excel por mi parte. Y entonces nos dice, bueno, tenemos varias situaciones. La primera situación es calcúlame el trabajo para el gas ideal o grafícamelo en estas condiciones. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un mol, ya no importa mucho, no nos va a variar mucho, R, pues ya sabemos que es 8.2, 8.3, perdón. Temperatura, 298, y volumen 2, entre volumen 1, ese sería el cálculo para el gas ideal. Cuando se calcula desde el punto inicial al punto final en esta expansión isotérmica, bueno, se encuentra que el trabajo para el gas ideal es de 1717 joules, de arriba abajo la curva, que sería, y también me tomé el trabajo de graficar para que sea visual. Entonces ya me fui a Excel y grafiqué esto, calculé cada uno de los puntos, creo que en Excel se puede hacer fácil, hasta cierto punto. Entonces la línea negra es la línea de presión-volumen para el gas ideal, es la negra. Aquí lo tengo, presión ideal, que sale de presión es igual a NRT entre volumen. Cuando eso hacemos para el rango de volumen de 1 a 2, sale esa línea que es de la ley de Boyle. Ahora bien,
me dice, bueno, ahora ya no tienes gas ideal, que sería la situación A, ahora tienes un gas de tipo de Van der Waals con ciertas restricciones. La primera restricción me dice, bueno, A es igual a 0. Pero bueno, antes de ir a eso, vamos a ver qué pasa con la ecuación. Recordando, ahora tengo una diferente expresión de presión, que ya tiene todos los términos de la ecuación de Van der Waals. ¿Qué nos dice? Ahora sí que presión es igual a RT entre volumen menos NB, ya tenemos la constante B, que nos habla del volumen que tiene real de las moléculas, menos AN cuadrado entre volumen al cuadrado, que nos habla de las interacciones moleculares de las moléculas en un gas real. Entonces, esta es la expresión propuesta por Van der Waals para la presión, que nos habla de las desviaciones del gas real respecto al gas ideal. Que lo vimos un poquito en el ejercicio anterior, solamente que el ejercicio anterior dijimos, pues NB es igual a 0 y lo quitamos, ¿no? Entonces, era un preámbulo a este problema. Entonces, ¿qué sucede? Para calcular el trabajo para un gas de Van der Waals, necesito integrar la ecuación con la presión de Van der Waals. Por lo tanto, bueno, uso la misma expresión formal de trabajo que es la integral de la función P de B. Pero como presión depende del volumen, necesito embutir la expresión de presión dentro de mi integral. ¿Qué nos queda? Pues nos queda ahí un choricito medio complicado, no tanto, pero algo, en el cual, bueno, se divide en dos partes. Ahora ya se hace la integración por las técnicas que no vamos a practicar. Creo que sería la técnica de la U, del cambio de variables, se integra. Total, que la expresión final para trabajo de Van der Waals está expresada por esta ecuación aquí indicada. Donde, si se fijan, pues ya tengo la B involucrada y tengo la A involucrada. ¿Qué sucede si quitáramos la B? Si quitamos la B, nos queda la expresión del ejercicio anterior. Aquí marcada en el recuadro rojo. ¿Se fijan? Son expresiones similares. Si ya tomamos en cuenta la B, el tamaño molecular, bueno, pues la expresión, bueno, si se fijan, aquí ya está expresada. Y esta es la parte que habíamos visto. Si quitáramos B y si quitáramos A, toda esta expresión simplemente se reduce a la expresión del gas ideal. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una expresión más detallada en la cual están involucrados tanto las interacciones moleculares dadas por el parámetro B de la ecuación de Van der Waals, pero el tamaño molecular, como las interacciones moleculares que ocurren entre las moléculas gaseosas dadas por el parámetro A de la ecuación de Van der Waals. Son como, es un ajuste a la expresión de trabajo, ya no es gas ideal, ahora es un trabajo más real, hasta cierto punto, de Van der Waals. Entonces aquí me dice condiciones. Condición B, me dice, usa la ecuación de Van der Waals, ya tenemos la expresión, pero me dice, bueno, usa la expresión de Van der Waals, que sería, pero con A igual a 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, considera que el gas es real, pero solamente considera el tamaño molecular y no considera las interacciones moleculares. Ese sería, si aplicamos esos datos a esta expresión, sale que el trabajo ahora es 1780, que es un trabajo pues mayor en números absolutos que el gas ideal. Eso sería cuando la situación B igual a 0. Perdón, aquí habría que cambiarles A igual a 0. Tengo que reconvertir aquí a la medianoche. Anoche ya me convertí, pero sí los cálculos también checaditos. Esa sería la expresión roja. Si se fijan, cuando yo grafico presión contra volumen utilizando la expresión de Van der Waals, pero con A igual a 0, pues me da esta línea roja. Se fijan, esta línea roja está por encima de la línea ideal, que quiere decir que el área bajo la curva de esta línea roja, pues contendrá ligeramente un trabajo mayor que el trabajo si solamente tomamos en cuenta
la condición ideal. Por lo tanto, me da 1780 joules, que es mayor que 1717 en números absolutos. Y bueno, ya me da la otra condición. Bueno, ahora sí tienes A, pero no tienes B. Esa sería la condición en la cual, bueno, toma en cuenta las interacciones moleculares, pero no tomes en cuenta el tamaño molecular. Y cuando se grafico presión respecto a volumen, haciendo B igual a 0, me da la línea de color verde, aquí marcada, que sería la más abajita. Si se fijan, si es la línea que está más abajo, el área bajo esa curva va a ser menor. Cuando se calcula el trabajo con esta expresión aquí marcada, da el valor de menos 1500 joules. Para eso, bueno, se meten todos los datos y es lo que sale. Y bueno, eso sería ya para la condición con menor trabajo. ¿Sí? Más área bajo la curva tiene menor trabajo. Y ya no lo pide aquí el problema, pero yo de curioso dice, bueno, yo quiero que sea gas de Van der Waals. Entonces ya puse el A, puse el B, y esa sería la condición azul, que en todo caso resultó una condición intermedia entre la condición de la línea roja, que me daba cuando A igual a 0, y la condición entre la línea verde, que me daba cuando B igual a 0. Cuando A y B no son igual a 0, pues sería la expresión de Van der Waals, sería la línea azul. Entonces, en suma, se observa que en un gas real se produce una menor cantidad de trabajo que en un gas ideal. O sea, es parte, digamos, yo creo que de la conclusión final. Y bueno, aquí tenemos, pues básicamente este problema nos habla del manejo de la expresión de Van der Waals o la ecuación de trabajo, que me da esta expresión media larga, pero en realidad hay que interpretarla como una expresión corregida a la expresión del gas ideal aquí marcada. ¿Se fijan? Si esta expresión le ponemos la D, pues ya se va ajustando la ecuación. Y si ponemos la A con su correspondiente, pues aquí dado por la integración de ecuación de Van der Waals, pues ya me daría estos valores. Entonces, este problema sirve para indicar que hay que tomar precaución en el problema que nos presenten, si el gas es ideal o de qué tipo de gas estamos hablando y cuál es la ecuación del gas del que estamos hablando. Generalmente trabajamos con Van der Waals. Más adelante hay un problema de utilizando la ecuación del gas ideal, que tal vez no lo insistimos mucho cuando vimos gases reales, pero existen muchas ecuaciones de gases reales. Por lo tanto, existirían muchas ecuaciones de trabajo. Pero no lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer un par, ¿no? Van der Waals y la del gas ideal en un problemita más adelante. Yo creo que es el 9. Bien, tenemos para el ejercicio 8, así vamos a simplificarlo, este problema es más sencillo. Me dice, tengo una muestra sólida de carbonato de calcio, el cual se calienta a 800 grados, y a esa temperatura el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, o sea, hay una producción de gas. Y me dice, bueno, esta reacción se hizo en un contenedor, el cual tenía un pistón que inicialmente estaba encima de ese sólido. Y me dice, bueno, calcula el trabajo realizado durante la descomposición completa a una atmósfera de presión. ¿Qué trabajo? Bueno, si el gas se va a producir, pues produce un trabajo. Y ¿cuál sería el trabajo realizado si en lugar de un pistón el contenedor estaba abierto hacia la atmósfera? Está acomodado en situaciones, pero en realidad son similares las situaciones. Tenemos un gas que inicialmente era sólido y que se convierte, tenemos un material que era sólido que se convierte en gas. El dióxido de carbono pues, era parte del carbonato de calcio, que es sólido. Al descomponerse, se convierte en gas. Tenemos un cambio de volumen, que es igual al volumen del gas menos el volumen del sólido.
Pero a priori sabemos que el volumen del gas es mucho, mucho mayor que el volumen de un sólido. Por ejemplo, caso típico, 18 gramos de agua en condiciones de temperatura y presión normales estándares se convierten aproximadamente en 22.4 litros de agua. Ese mismo mol. Por lo tanto, si nosotros restamos los 22.400 mililitros de gas agua menos los 18 mililitros iniciales de agua líquida, tendremos como resultado 24.382 mililitros, que es muy cercano al volumen del gas. Entonces, por ende, el volumen del gas menos el volumen del líquido o menos el volumen del sólido, generalmente despreciamos el volumen del sólido porque es una cantidad muy pequeña respecto al volumen del gas. De ahí, entre paréntesis, cuando se habla de propiedades físicas de líquidos y sólidos, por lo general se habla de las propiedades de la materia condensada, para diferenciarlo de las propiedades del gas. Dado que muchas propiedades del líquido y del sólido son similares. Una de que es muy similar es su grado de compactación de la materia. A diferencia y el volumen del gas, pues nos podemos usar la ley del gas ideal, NRT, entre la presión, y pues bueno, ¿cuál sería la presión? Bueno, entonces lo que hacemos, ya tenemos la fórmula. Se puede calcular, pero lo podemos aquí meter, embutido en la ecuación. Y bueno, para eso sirve este problema. Recordar, trabajo es igual a la presión que se contrapone a la expansión en una presión constante isobárica por el cambio de volumen. Pero el cambio de volumen, pues ya tenemos aquí la expresión. Entonces tenemos la presión que se externa por el RT, la presión del gas. Pero la presión del gas es la presión que es la que va a ejercer, es la misma que se va a contraponer, porque al final el gas se va a expandir dentro de una atmósfera constante. Por lo tanto, es la misma presión. Y tenemos que podemos tachar estas presiones que son iguales y nos queda básicamente NRT. También recordar, sabemos si PB es igual a NRT, en muchas ocasiones en termodinámica podemos hacer esa conversión. Tenemos, si PB es igual a NRT, pero no tenemos presión, pero sí tenemos N y T, bueno, pues podemos hacer esta conversión sencilla. Entonces, si trabajo es igual a menos P delta B, por lo tanto, también el trabajo va a ser igual a menos NRT. Y bueno, nos da esta pequeña formulación. Ya tenemos entonces el trabajo en menos NRT, N 1 mol, R 8.3, temperatura 1073 Kelvin, que serían los 800 centígrados, ¿verdad? Menos 8.9 kilojoules. Ese es el trabajo que el gas realizó con la expansión a una atmósfera, con una presión de una atmósfera que estaba contrarrestado esa expansión isotérmica, que es una de las condiciones. Y la segunda parte del problema me dicen, bueno, ¿qué pasa si en vez de tener un pistón se contrapone con una presión de la atmósfera? Y realmente es el mismo problema, porque primero se había dicho, bueno, tengo una tapa que en todo momento me va a dar una atmósfera de presión contrarrestada o externa. Pero me dice, ahora no tengo la tapa, tengo la presión atmosférica. Bueno, sé que si tengo la presión atmosférica, que es de una atmósfera, y si tengo la tapa que me da una atmósfera, pues en todo momento va a ser el mismo problema. Nomás ahí lo quisieron complicar en el ejercicio los autores de este tema. Realmente pues, es el mismo resultado, dado que las presiones externas, en este caso en particular, pues fueron iguales. Bien, siguiente ejercicio, que les hablaba de la ecuación virial. Bien, entonces nomás recapitulando, los gases reales son ecuaciones propuestas de la presión, en las cuales ponemos algunos parámetros para ajustar los valores
reales en función de condiciones como de interacciones moleculares, como de tamaño de moléculas, de partículas, etc. Además de la ecuación de Van der Waals, existe pues, la ecuación llamada Virial, la ecuación de Berthelot, la ecuación de Dirichlet, que son las únicas tres que siempre me acuerdo, pero hay 30 o 40 ecuaciones más. Pero bueno, vamos a usar esta y creo que para este caso va a ser la única la segunda más. Entonces, alguien, que no sé quién, propuso la ecuación de estado virial para un gas real, que se supone que un gas real debería de modelarse con esta propuesta de otra ecuación. Digamos que es una prima de la ecuación de Van der Waals. Es otra ecuación cuyo propósito es modelar el comportamiento real de un gas hasta cierto punto. Entonces son propuestas de ecuaciones que se han hecho a través de la historia. Entonces es una propuesta, si se fijan, de una ecuación de tipo de series, una serie de Taylor, me parece. O no sé, no estoy familiarizado con el nombre de las series, pero eso es una serie polinomial, el cual me dice, bueno, aquí está la ecuación virial, dame el trabajo para esta ecuación virial, pero para hacerte la vida menos miserable, y nos dice el problema, bueno, sí está bien, sea virial, pero nomás toma en cuenta los dos primeros valores de la ecuación virial, o sea, solamente el 1 y el b. Entonces, eso implicaría que para obtener trabajo para esta nueva ecuación de presión, yo necesito integrar la ecuación virial. Aquí ya no ponemos el proceso de integración, ponemos la expresión final. De integrar solamente la parte 1 más B de volumen molar, si ya no toman en cuenta ni la C, ni la D, ni todos los términos, porque serían términos que ya no, cuyo ajuste ya es menor. Por lo tanto, solamente se tomaron en cuenta para este problema los primeros dos componentes de mi ecuación virial. Cuando se integra de nuevo de volumen inicial a volumen final con la ecuación 2A8B, que es la ecuación formal de trabajo, ya nomás depende de qué tipo de fórmula de presión necesitamos integrar. En ese caso sería, pues bueno, esta fórmula se despeja la presión, se embute en la presión aquí y se integra y me da esta expresión, que si se fijan, bueno, pues también es algo similar a la ecuación anterior. Tenemos mi componente ideal, que sería la primera parte, RT, logaritmo volumen final entre volumen inicial. Eso es la ecuación ideal. Y tenemos este ajuste en el cual se toma en cuenta el parámetro B de la ecuación virial. Y pues bueno, pues es básicamente la misma mecánica de solución de este tipo de problemas. Ya nomás se toma en cuenta de qué tipo de ecuación voy a integrar y se integra dadas las condiciones de integración, la ley de integración. Y son integrales, pues bueno, si se fijan hasta cierto punto, pues de tipo logarítmicas o de tipo de exponenciales, las cuales, bueno, pues aquí da este valor. Y aquí sería 1 sobre el volumen molar, sería la parte real, sería la ecuación RT entre el volumen molar, y esto sería B entre el volumen molar al cuadrado, lo cual cuando se integra, pues me da 1 sobre el volumen. Y cuando se ponen las acotaciones de integración de volumen inicial a volumen final, pues simplemente da esta expresión. ¿Qué es que es esta expresión? Pues sí, expresiones similares a las que vimos de Van der Waals o de la otra ecuación. Son ajustes a la idealidad. Y esta sería a continuación del problema. Esta sería como que la ecuación, lo que vimos en la diapositiva anterior, en la ecuación a emplear de trabajo. Y aquí ya sería, pues bueno, en la parte A, la diferenciación es que en la parte A y la parte B, la parte A nos piden calcular el trabajo con la ecuación virial y en la parte B me piden calcular el trabajo con la ecuación ideal. Entonces aquí tenemos ya la expresión de trabajo con los valores de B, que es igual a menos 21.7 centímetros cúbicos sobre mol. Son valores que se obtienen de tablas para el argón. Volumen molar de 1 para simplificar el problema en condiciones, bueno, pues de 273 Kelvin, que serían 0 grados centígrados. Bueno, con estos datos que se embuten en la ecuación,
al final de cuentas me da el trabajo. Si consideramos que el gas obedece a la ecuación virial, en este proceso de expansión, sí, supongo, es negativo, en este proceso de expansión que va desde medio litro hasta 1 litro, tenemos una obtención de calor por parte del sistema de menos 1500 joules. Y cuando se hace el mismo cálculo, pero solamente aplicando la ecuación de trabajo para el gas ideal, y ya para estas alturas ya no lo hacemos de memoria, trabajo es igual a menos RT, logaritmo volumen final entre volumen inicial, embutimos los datos con las unidades correspondientes para no equivocarnos de unidades, por lo general las escribimos, y tenemos el volumen, pues se eliminan las unidades, me queda menos 1.6, menos 1600 joules. Entonces eso se parece al problema anterior, cuando tenemos un gas ideal, pues bueno, da un valor, y cuando tenemos un gas real da un valor, en este caso fue menor al trabajo. Entonces así, en términos practicados, se dice que de este gas real, en un gas real se obtiene una menor cantidad de trabajo útil por parte del sistema hacia el universo. Me dan ciertos valores, pero realmente hay que ajustar los valores a las condiciones y propiedades de un gas real. Y vemos que esas desviaciones de las propiedades de la presión y volumen, pues impactan, porque recordar que el trabajo se larga bajo la curva presión-volumen, y si se me modifica las condiciones de presión y volumen, que en general tienden a ser menor presión a menos volúmenes, implica una menor cantidad de área bajo la curva, menos trabajo, que son los numeritos. Bien, ya casi estamos en la recta final para el día de hoy. Eso es una sesión intensiva de problemas. Tenemos el problema 10. Me dice, expresa el trabajo de una expansión reversible isotérmica para un gas de Van der Waals, pero ahora lo quiero en variables reducidas, que es algo que se platicó, que es, bueno, es simple, es cambio de variable, y encuentra el trabajo con estas variables reducidas para calcular el trabajo de una reducción isotérmica hacia el punto crítico de volumen crítico, hacia una fracción de volumen crítico. Ok, entonces aquí además lo puse este problema para tomar en cuenta que, de nuevo, pues bueno, en la integración de la ecuación, recordar, para el trabajo ideal, pues tenemos ya la integración de la expresión, se calcula, pero si el gas es de Van der Waals, pues tengo una expresión diferente para el gas de Van der Waals, la cual, bueno, cuando se integra, me da un resultado diferente al gas ideal. Ya hemos visto que para el gas de Van der Waals, pues ya tenemos estas expresiones de esta constante de B y esta constante de A embutidos en mi ecuación de trabajo. Ya lo vimos en los problemas anteriores. Y bueno, cuando se vio gases reales, decimos, bueno, pues simplemente si hablamos de variables críticas, pues simplemente hacemos una conversión. Aquí me dice, pues bueno, mi volumen final, pues es una fracción del volumen crítico, y el volumen inicial es el volumen crítico. Ustedes se dan cuenta que va a ir de un volumen crítico hacia un volumen crítico final, que es una fracción del volumen final. A ver, si me le pienso un poquito. Una fracción, volumen final, volumen crítico. Pero uno pensaría que si doy el volumen crítico, pues aparentemente el volumen crítico
crítico, voy a leer de nuevo el problema para ver si no se me escapa algo. Calcular el trabajo de una expansión isotérmica reversible a lo largo de la isoterma crítica que va del volumen crítico hacia X volumen crítico. Sí es donde yo estaba con cierta duda. Aquí no se menciona los volúmenes, pero habla que es una expansión. Por lo tanto, el volumen final necesariamente tiene que ser mayor que el volumen inicial. Por lo tanto, esta X, que inicialmente estaba pensando que era fracción molar, no es fracción molar, porque X tiene que ser mayor de 1 para que esto funcione, porque yo para que se expanda, necesito que el volumen final se convierta mayor que el volumen inicial. Entonces, aquí no lo menciona mucho el problema, pero yo pondría como a según para resolución del problema e indicar que la X es mayor que 1. Ok, si a la X la pensamos que es mayor que 1, el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Entonces, eso implicaría que el gas se expandió. Entonces, lo único que hacemos es convertimos el volumen final en volumen crítico por la X, que es mayor que 1. El volumen inicial lo convertimos a volumen crítico. Y bueno, hacemos estas conversiones de mi ecuación inicial de trabajo respecto al gas de Van der Waals. Aquí lo tenemos ya indicado. Hacemos el volumen final, X volumen crítico, volumen inicial o el volumen crítico. Y bueno, pues ya me daría esta expresión aquí marcada, que básicamente es una expresión matemática. Que bueno, yo no creo que añada mucho de valor a lo que estamos trabajando. Y bien, eso es técnicamente todo para este capítulo. Que día es hoy? Es martes, ¿ok? Aquí ya está pues el videíto, voy a detener la grabación